Hermanos, quiero animarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso del 31 al 39. Aunque vamos a leer desde el verso 28 para leer el texto en su contexto. Romanos 8, del 28 al 39. Y le he puesto por título a este mensaje, Dios por los elegidos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, te hemos adorado, te hemos alabado, hemos cantado tu evangelio y también hemos leído tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que tú obres en cada una de nuestras vidas. Sé con esta tu iglesia, afírmala en estas verdades que vamos a estar compartiendo. Y también sé con aquellos que nos visitan, te rogamos que tu espíritu pueda correr el velo y que ellos también puedan creer. Ten misericordia de sus vidas. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. Este es un pasaje muy popular, es un pasaje muy conocido y también un pasaje muy amado por los cristianos. Por medio de él, creo que Dios nos da un ancla donde nos muestra la obra salvadora que Él ha hecho al entregar a su Hijo Cristo a morir allí en la cruz del Calvario por pecadores. Dios quiere que cada uno de sus hijos, por lo que Cristo murió, puedan gozar de la seguridad eterna de la salvación, o lo que también nosotros conocemos como la doctrina de la perseverancia de los santos, porque los verdaderos creyentes perseveran hasta el final. Podemos preguntar, ¿por qué hay verdaderos hijos de Dios que no gozan de la seguridad eterna de la salvación? Fíjese cómo digo que no gozan, porque la tienen, pero no gozan de ella, porque es como que no saben que tienen esa bendición. Dos razones. Primero, porque no han sido instruidos e ignoran muchos de los beneficios que Dios da a través de Cristo. Y la otra razón, porque han descuidado su relación con Dios, y esto, junto a su pecado y al engaño de Satanás, les puede llevar a dudar de su salvación. Decimos dudar, no perder. Dudar de su salvación.
Sin embargo, este pasaje se ha escrito para que nosotros podamos estar firmes en la realidad de que la vida eterna está asegurada, está garantizada, de que la vida eterna no se pierde. Por eso hacemos la pregunta, ¿será posible que un verdadero creyente pueda perder su salvación? La respuesta que las Escrituras a lo largo de sus páginas nos da es no. Pero este pasaje también nos enseña esa verdad. No es posible que un verdadero creyente pierda su salvación. Creer que la salvación se puede perder es creer algo que no tiene respaldo bíblico. Y aunque este error ha alcanzado niveles extremos en el pueblo evangélico, esto también tiene grandes implicaciones. Por ejemplo, solo es posible afirmar que la salvación se pierde partiendo de una interpretación incorrecta de las Escrituras. Sostener que la salvación se pierde es decir que el poder de Dios que te salvó es insuficiente para hacerte permanecer en dicha salvación. Cuando alguien afirma que existe la posibilidad de perder la salvación, está demostrando por implicación que no descansa en la obra de Cristo para justificarle, sino en sus propias obras. Por eso el apóstol Pablo decía a los Gálatas, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así que cuando alguien habla de esa manera, diciendo que se puede perder la salvación, aunque diga con sus palabras que es por fe, que es por gracia, pero tiene esa idea, está diciendo que realmente él descansa en sus obras y no en la obra de Cristo. El estudio serio y cuidadoso de las Escrituras te llevarán a afirmar que los creyentes verdaderos nunca pierden su salvación, sino que perseveran con fe en Cristo hasta el final. Y este es el tema que trata Romanos 8 completo, pero específicamente del verso 28 al 39. Nosotros afirmamos que creemos una vez salvo, siempre salvos. Eso es algo que los cristianos evangélicos han creído a través del tiempo. Hoy en día uno habla de eso y se ve como un disparate, pero nosotros sí creemos que una vez salvo, siempre salvo. Y con esto nosotros no estamos dando una carta abierta para el pecado, para que nosotros vivamos una vida libertina gozándonos de nuestros pecados. No, porque los verdaderos creyentes quieren vivir para la gloria de Dios. Hace unos años, quizás 17 años, 20 años, surgió una secta llamada Los Creciendo en Gracia. Esta secta herética creía así también. Ellos hablaban de salvo, siempre salvo. Pero ellos también decían que ya como eran salvos, ellos podían vivir como ellos quisieran. Es decir, ellos podían seguir en los placeres del mundo, en el pecado, gozándose, que no había ningún problema con eso. Todo aquel que piensa así no ha entendido el Evangelio, no conoce las Escrituras y no ha conocido la gracia de Dios. Salvo, siempre salvo, sí lo creemos. Pero los que son salvos, Dios está obrando en ellos para formar en ellos la imagen de Cristo, como dice el pasaje de Romanos 8, 29. Entonces eso es algo que como creyente necesitamos tener bien presente. Ahora nuestro texto 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué cosa se refiere esto? Esto apunta a todo lo que Pablo ha venido enseñando en este capítulo 8. Pero sobre todas las cosas a los que nos habla del verso 28 y 30. A eso apunta esto. Así que estos versos deben ser la base sobre la que descanse la seguridad eterna del creyente, porque nos presentan la forma en que Dios ha obrado nuestra salvación.
Esta porción bíblica de la que el pastor Joel ya habló, es llamada la cadena de oro de la salvación por la importancia de la verdad que comunica al mostrarnos que Dios nos ha llamado conforme a su propósito. ¿Cuál propósito? Dice, a los que conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Si nosotros nos percatamos, todas estas cosas, quien las hace es Dios. Ahora es importante que cuando habla ahí de la glorificación, se nos presenta en futuro para darnos la enseñanza de que es algo que está totalmente garantizado. Es decir, los verdaderos creyentes no podemos perder la salvación. Así que el pasaje de Romanos 8, 28 al 39 es un yunque inamovible sobre el cual podemos pararnos para ver que la salvación es 100% la obra de Dios, y a quien Él salva por su gracia también lo glorifica, garantizando la seguridad eterna de su salvación. Es por eso Dios ha asegurado la salvación eterna de sus elegidos, por tanto, ninguno de ellos se perderá. Dios ha asegurado la salvación eterna de sus elegidos, por tanto, ninguno de ellos se perderá. ¿Cómo Dios hará para que ninguno de sus hijos se pierda? Pudiéramos preguntarnos. Y el pasaje que vamos a estar mirando, al menos nos presenta tres ideas que yo quiero compartir con ustedes. La primera, la vida eterna de los elegidos está garantizada porque Dios está con ellos. Dice ahí el verso 21, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que el texto deja claro que Dios está con ellos, con nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los elegidos de los que viene hablando. Aquellos que Dios conoció, que Dios predestinó. Aquellos con los que Dios tiene un plan. Ahora la palabra sí es la traducción de un término griego que no habla de una mera posibilidad, sino que es un hecho establecido. Así que Pablo está afirmando que Dios está con sus elegidos, por tanto, esto asegura su salvación. Esto pudiera leerse de otras maneras, pudiera leerse así, puesto que Dios es por nosotros, o ya que Dios es por nosotros. Es decir, es algo que está establecido. No es una posibilidad, sino que es un hecho garantizado. Puesto que Dios está por nosotros, entonces nadie perderá su salvación. Ningún creyente verdadero perderá su salvación. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, veamos la pregunta desde otra forma. ¿Quién podrá luchar contra nosotros y tener éxito? ¿Podrá alguien luchar contra un verdadero creyente y tener éxito? Habrá poderes inferiores al de Dios que lucharán contra nosotros, pero todos fracasarán. Ninguno podrá hacer que un verdadero creyente pierda su salvación. Sí va a haber luchas, va a haber dificultades en nuestra vida como creyentes, pero ninguno de esos poderes podrá hacer que nosotros perdamos nuestra salvación. Porque el poder de Dios es mayor que todos. La conclusión es lógica. Si Dios es el ser supremo y autoexistente, el creador, el eterno, el inmutable, el todopoderoso, el omnisciente, y no hay otro ser o poder por encima del de Dios, queda establecido que nadie puede frustrar la obra salvadora que Él hace. Y en Romanos 8, capítulo 1, verso 1,
Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que Pablo desde el primer momento está afirmando esa realidad. Aquellos que verdaderamente están en Cristo Jesús, no hay condenación para ellos. Ningún poder en este mundo, por grande que sea, puede hacer que pierdan su salvación. Ningún poder, porque no hay otro poder mayor que el de Dios. Y eso es lo que Pablo le está transmitiendo a los cristianos de Roma. En 1 de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Preguntamos, ¿alguna persona podrá quitarnos la salvación? No. No. ¿Yo mismo podré abandonar la salvación? No. Hace algún tiempo, quizás 7 años, yo conocí a un pastor que en Cuba él había sido de la iglesia bautista libre. Ellos creen que se pierde la salvación. Y aquí es bautista, pero él sigue creyendo que se pierde la salvación. Entonces, él se me acercó y me preguntó qué yo creía del tema. Y le dije que la salvación no se pierde. Entonces él trató de demostrar que sí. Y yo le dije que yo no creía así porque la Biblia no enseñaba eso. Y le cité Juan 10, 27 al 29. Y se lo expliqué, entonces me dijo, sí, pero ahí no dice que yo por mi voluntad me puedo salir. Y él dice, yo creo eso, que yo por mi voluntad me puedo salir. Pero eso es un pie al texto, hermano. La Biblia no enseña que tú por tu voluntad te puedas salir. ¿Satanás podrá quitar la salvación a un elegido de Dios? No. Ningún poder. El poder más alto que pudiéramos mencionar es el de Satanás. Y él es inferior al de Dios. Tiene un poder limitado. Muy limitado comparado con el poder de Dios. Así que ni Satanás puede movernos de nuestra salvación, porque ha sido comprada por precio y nos ha sido dada por gracia, por medio de Cristo. Si el Dios omnipotente está obrando en tu favor, queda establecido que ningún poder inferior puede destruir su obra redentora. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás es jamás. Ni nadie es nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, el Padre dice, es mayor que todos. Es decir, no hay nadie por encima de Dios, no hay poder, no hay autoridad, no hay gobierno. Nadie por encima de Dios y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, que nosotros estamos agarrados por la mano de Cristo y por la mano de Dios. Y nadie nos puede quitar de ahí, porque no hay un poder superior al de Dios Trino, hermanos. Entonces nuestra salvación está garantizada. Pero es necesario que como cristianos nosotros creamos esa verdad, pero que realmente vivamos en el poder de esa verdad. Dice el Salmo 27, verso 1 al 3, lo siguiente. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Pero yo quiero que usted vea como dice David, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y así él habla en un término personal. Y es importante que nosotros podamos saber eso así. Mi salvación está garantizada, porque a veces decimos nuestra salvación. Pero tú sabes las implicaciones que eso tiene para ti. El saber que tu salvación está garantizada, que mi salvación está garantizada. Eso trae seguridad a nuestras vidas. Eso trae alegría, trae gozo a nuestras vidas en medio de este mundo de tantas dificultades.
hay gozo. ¿Y sabe cuando hay un creyente que no tiene esa seguridad porque le ignora o porque no lo han instruido en ello? Vive una vida de tristeza continua porque nunca realmente se sabe salvo. Porque siempre pecamos, entonces siempre está perdiendo la salvación y eso nos lleva a otros errores teológicos. Así que es importante el tener esto. Fíjense cómo dice David después al final del Salmo. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese, yo de nuevo, fíjese, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si no fuera por la seguridad eterna, David no pudiera hablar así. Si nosotros no creemos en las bendiciones que emanan de la obra redentora de Dios a favor de los que han creído, entonces tampoco podríamos creer que vamos a morar ahí en cielo nuevo y tierra nueva. Eso quizás es una idea, es algo bonito, pero no estamos seguros. Pero la palabra de Dios nos da la seguridad y nos dice que sí, que es una realidad. Y David lo dice así, hubiera yo desmayado, hubiera yo desistido, si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, cielo nuevo y tierra nueva. Es fácil decir a otro, Dios está contigo. Lo difícil es decírmelo a mí y creerlo. Tenemos que recordarnos eso. A veces le decimos a otro, Dios está contigo, Dios está contigo. Y eso es fácil. Pero yo mismo tengo que decírmelo a mí. En medio de mis luchas, en medio de mis situaciones, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está por mí. Mi mundo está en sus manos. Mi mundo está en sus manos. Tu mundo está en las manos de Dios. Dios es por nosotros, como dice Pablo ahí a los creyentes. Es maravilloso y consolador saber que Dios está a favor de sus hijos. Y de la misma manera es algo aterrador que Dios esté contra alguien. Porque así mismo como Dios es de bondadoso y de bueno y misericordioso con nosotros, también aquellos que rehúsan creer en Dios, la ira de Dios está sobre ellos. Así que es aterrador si esas personas no creen en el Evangelio. Es aterrador. La Biblia dice que Dios es amor, pero también la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Y a veces las personas de nuestro mundo quieren ver a Dios así como un ser muy amoroso, pero se olvidan que es un ser justo. Se olvidan que es fuego consumidor. Se olvidan que es un Dios santo, que es un Dios perfecto, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Así que el hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que no enfrentemos experiencias difíciles. No debemos olvidar que vivimos en un mundo bajo los efectos de la caída. Así que como creyentes enfrentaremos todo tipo de experiencia, pero no estaremos solos. Dios ha prometido estar con nosotros y eso es lo que Pablo está diciendo. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? No hay poder ni autoridad que pueda estar contra nosotros. Es decir, pueden venir contra nosotros, pero no pueden arrebatarnos la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. No pueden arrebatarnos nuestra salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted puede pensar, conozco personas que desean mi mal. Es decir, hay personas que están contra mí, que pueden estar contra ti. David lo dice allí, dice, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Hemos leído en Hechos cómo las aflicciones que Pablo ha estado enfrentando, la oposición, querían matarlos. Lo hemos leído. Es decir, que como creyentes sabemos que van a venir adversidades en nuestras vidas. Pero esas adversidades no destruirán nuestra fe, es lo que Pablo está diciendo. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él,
sino también que padezcáis por Él. Así que se nos ha concedido el creer en Cristo, sí, pero también el padecer por Cristo, mi amado hermano. Tenemos que armarnos con ese pensamiento de que por ser fieles a Dios, también vamos a tener que padecer, vamos a tener que sufrir. ¿Cómo podemos saber que Dios está con nosotros? Pablo en el verso 32 desarrolla su argumento mostrando que la mayor muestra de que Dios está con nosotros es que ha dado a su Hijo. Esta es la mayor muestra de amor. Dios ha entregado a su Hijo. Dios mora en cada creyente verdadero. Pero a veces, cuando nosotros cometemos pecados o errores, pudiéramos pensar que la presencia de Dios se ha ido. Si tú eres un hijo de Dios, la presencia de Dios no se va. Dice nuestro texto, verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La presencia de Dios en nuestra vida no depende de nuestro estado de ánimo, ni de nuestros sentimientos, ni de nuestras circunstancias, sino que depende únicamente de creer verdaderamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí en el verso 32. El que no escatimó, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, los elegidos, los creyentes verdaderos. ¿Cómo no nos dará con Él, con Cristo, todas las demás cosas, si ya ha hecho lo más importante, que es redimirnos? Ya ha perdonado nuestros pecados. ¿Cómo no nos dará las demás cosas? Ahora, nuestro verso dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Dios no escatimó, no eximió, no retuvo ni a su propio Hijo. Pablo está diciendo, Dios nos ha dado lo más valioso, lo más importante, que es su Hijo, para que muriera en la cruz por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya nos dio lo más importante, lo más grande. Si Dios nos ha dado lo más valioso, que es Cristo, ¿habrá algún don menor que no nos quiera dar? Si ya ha pagado el precio más elevado, ¿dudará en pagar algún precio menor? Dios hará todo lo que tenga que hacer para que sus hijos lleguen al estado de gloria. Romanos 5, 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que ya Cristo murió por pecadores, pero dice, mucho más estando ya justificado. Si tú has creído, tú estás justificado en su sangre. Dice, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire lo que dice ahora. Mucho más, estando reconciliados, dice, seremos salvos por la vida. Hermanos, más claro ni el agua. No hay vuelta atrás. Dios ha hecho una obra y todos los que creen son salvos en esa obra. Y son salvos para siempre. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. MacArthur dice, ¿cómo podría ser posible que Dios estuviera dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por amor a quienes creen en Él y después expulsar de su familia y de su reino a algunos de esos creyentes comprados por precio de sangre? Es contradictorio que ya Dios haya obrado el sacrificio para perdonar todos mis pecados, presentes, pasados y futuros. Y que ahora después que estoy reconciliado, entonces yo pierda la salvación. No, Dios no obra así. El sacrificio de Cristo no solo es el fundamento de nuestra salvación, sino también de nuestra seguridad eterna, mis hermanos. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo no conoció pecado,
Pero dice que por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que Él llevó el pecado de su pueblo, el pecado de los que creen, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así que Dios, cuando te mira y te ve, Dios te ve justo. Así es como Dios te ve, justo. No porque tú lo seas en sí, sino porque te ve en virtud de la obra de Cristo, porque tú has creído en Cristo. Y Cristo pagó por tus culpas, pagó por tus pecados. Él sufrió la ira de Dios sobre Él por tus pecados, porque Dios no pasa el pecado por alto. No lo puede hacer porque Él es perfecto, Él es santo. La única forma que había para redimirnos era que Él enviara a Cristo a morir en la cruz del Calvario. No había otra forma. Cuando leemos y estudiamos acerca de este pasaje del verso 32, los estudiosos todos apuntan a la experiencia de Abraham e Isaac cuando fueron a sacrificar a Isaac en el monte Moriah. Todos sabemos, conocemos esa historia. Y esa historia apunta a Cristo. Ahora, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, Dios le dijo que no lo hiciera. Y Dios proveyó un cordero. Es decir, un carnero. Y eso fue lo que sacrificaron. Pero en el caso de Cristo, no fue así. Cristo tuvo que morir. Como dice el verso 32, el que no escatimó, no eximió ni a su propio Hijo. Aquello era un tipo, pero Cristo es el cumplimiento de ese tipo. Cristo tuvo que morir en la cruz para poder redimirnos a nosotros y darnos salvación eterna. Esa es la obra que el Hijo de Dios ha hecho. Juan 1:29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuán grande es el amor de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, mis hermanos. Y eso es lo que vamos a estar recordando en un rato cuando participemos de la cena del Señor. El sacrificio que Dios hizo en la cruz para redimir a pecadores, el sacrificio de Cristo. Ahora el texto dice: nos dará también, dice, dará también todas las cosas. Esta expresión es la traducción de un término griego que significa conceder gratuitamente o conceder por gracia. Dios nos dará no solo la salvación, sino las demás cosas que nosotros necesitamos para que podamos tener la imagen de Cristo, para que podamos crecer, para que podamos madurar. Dios nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que está diciendo. Dice John Stott: Dios, al darnos a su Hijo, nos dio todo. Dios, al darnos a Cristo, ahí nos lo ha dado todo, hermano. Dice que en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría. En Cristo. El sacrificio de Cristo es grande. Es la única forma en que podíamos ser reconciliados con Dios. Dice Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús es el que sufrió para pagar por nuestros pecados. Pero fíjese como dice al final: la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Es decir, el propósito de Dios de salvar en Cristo, nadie lo puede detener, nadie lo puede destruir, nadie. No hay poder en este mundo que pueda hacer eso. No lo hay. Por eso dice ahí: la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús salvará a todos los elegidos, mis amados hermanos. La segunda idea: la vida eterna de los elegidos está garantizada porque Dios es el juez que le ha justificado.
Dios es el juez que le ha justificado. Dice ahí el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pablo ahora trae un argumento legal de una corte de justicia para afirmar que es imposible que un verdadero cristiano pierda su salvación. Ya vimos que no hay ningún poder que pueda hacernos perder la salvación. Pero ahora vamos a ver si puede haber alguna acusación que pueda hacernos perder la salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Apocalipsis 12:10 se habla de Satanás y se dice que él es el acusador de sus hermanos, de los hermanos. Así que Satanás es el acusador de los elegidos de Dios. Él es el acusador. ¿Qué tal si Satanás te dice, tengo acusaciones contra ti, mira tus pecados? ¿Qué puedes decir en tu defensa? Y pudiéramos pensar, por ejemplo, en el caso de Job. Satanás acusó a Job delante de Dios y le dijo que él no lo adoraba ni le servía por buenos motivos, sino que lo hacía por motivos egoístas. Le dije, como tú le has dado todo, por eso él te sirve. Y Dios trajo toda esa prueba a la vida de Job. Pero dice la Biblia que Job era un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios. Verso 1 dice todas esas cosas. Sin embargo, vino toda esta experiencia a la vida de Job. Pero ¿qué pasó al final? Job se mantuvo fiel. Y después de toda esta experiencia, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. Job era un hombre temeroso de Dios. Pero después de toda esta experiencia, su relación con Dios fue diferente. Job vio a Dios de una forma diferente, conoció mejor a Dios, podemos decir. Y así pasa también en medio de nuestras luchas. Nosotros podemos, por medio de ella, llegar a conocer mejor a Dios y conocer la gracia de Dios a nuestro favor. Y pudiéramos pensar en Pedro, que dijo que no iba a negar al Señor y el Señor le dijo que sí. Y le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Satanás trató de socavar la fe de Pedro. Y Pedro negó al Señor, pero él se arrepintió y después vemos las cosas que Dios hizo a través de Pedro. Vemos que Pedro fue un hombre que maduró. No era perfecto, pero su vida fue diferente. Ya que Satanás es nuestro enemigo más poderoso, ¿podrá quitarnos la salvación? ¿Podrá Satanás presentar alguna acusación con éxito delante de Dios? La respuesta es no, mi hermano. Satanás no puede. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que justifica. Si nosotros estamos en Dios a través de Cristo, de la fe en Cristo, entonces nosotros estamos justificados. Dios es el juez del universo. Dice, ¿acaso Dios torcerá el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Dios no hará eso. Dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en trono juzgando con justicia. Dios es el juez del universo, pero es un juez justo. Y es mejor juez que la Corte Suprema. La Corte Suprema de los Estados Unidos, por famosa que sea, siempre se está equivocando. Dios no se equivoca. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. El mundo y Satanás continuamente están presentando acusaciones contra los hijos de Dios. Pero esas acusaciones no son eficaces porque Dios es el que justifica, mi hermano. Y puede ser que el mundo y Satanás traigan acusaciones que son reales. Pero aún así, no te pueden condenar ni te pueden hacer caer de la salvación.
porque Dios es el que te justifica. Y como dije hace un ratico, ya Cristo pagó por todos esos pecados, por todos esos errores tuyos. Dice Filipenses 3:9, Pablo hablando, y dice que él quería delante de Dios no ser hallado en su propia justicia, que es por la ley, sino en la justicia, que es por la fe. La justicia de Dios, esa es la justicia que nosotros necesitamos para poder presentarnos delante de Dios. Es una justicia extranjera, decía Lutero. Tú no puedes delante de Dios ir en tu propia justicia, porque tu justicia es pecaminosa delante de Dios. Porque para podernos presentar delante de Dios necesitamos una justicia perfecta. Y ninguno de nosotros tiene esa justicia. La única forma de nosotros tener esa justicia es por medio de la fe en Cristo, que se nos acredita por gracia esa justicia. Dios te ve como justo aunque tú sigues pecando, pero Dios te ve como justo porque ya Cristo pagó por ese pecado. Pero aún así tú vas a estar luchando contra ese pecado. Y te vas a arrepentir y le vas a pedir a Dios que Él te ayude. Pero Dios te ve como justo porque te ve en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú eres un cristiano, Satanás no te puede acusar con éxito por ninguno de los pecados que tú has cometido, porque ya Cristo pagó por todos tus pecados, mis hermanos. MacArthur dice, Dios concibió la ley, reveló la ley, interpreta la ley y aplica la ley. Y por medio del sacrificio de su Hijo, todas las demandas de la ley han sido cumplidas a favor de los que confían en Él. Todas las demandas fueron cumplidas a favor tuyo si tú has creído. Alguien escribió un himno y en una de sus estrofas dice, denodado estaré en pie en aquel día grandioso. ¿Acaso alguien se atreverá a acusarme? Plena absolución por ti he recibido del pecado y del temor y la vergüenza. ¿Qué palabra? ¿Acaso alguien se atreverá a acusarme? Dice, plena absolución por ti he recibido. Por Dios nosotros somos absueltos. Dios ha provisto un sacrificio perfecto. Este sacrificio perfecto satisface completamente las demandas de la justicia de Dios. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos nosotros justicia de Dios en él. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo en su argumentación legal demuestra que ninguna acusación puede prosperar porque la pena haya sido pagada y cancelada. Por tanto, no hay ningún cargo que se pueda levantar contra un verdadero hijo de Dios. Dice el texto, Cristo es el que murió. En su muerte asumió completamente la paga por tus pecados. Sufrió la condenación que yo merecía y que tú merecías si eres un creyente. Pero ya hemos sido librados de esa condenación. Dice nuestro texto, Cristo es el que resucitó también. Es decir, que no solo murió, sino que resucitó, se levantó de los muertos como prueba irrefutable de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que la obra de Cristo en la cruz ha sido una obra perfecta para los que creen puedan tener plena salvación. Cristo es el que está a la diestra de Dios y este es el lugar de exaltación, de preeminencia, de honra divina. Esto implica que la obra de la redención ha sido completada satisfactoriamente. No hay algo que hacer para que tú seas salvo. Ya Cristo lo hizo. Ya Cristo lo hizo. Ahora, tienes que creer en el sacrificio de Cristo
para que tú puedas ser parte de esa salvación. Hebreos 10, 11 al 14 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Fíjese, esos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento no podían quitar el pecado, pero Cristo, mire cómo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Cristo ha ofrecido un solo sacrificio, de una vez y para siempre. Y con esa sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Entonces, ¿cómo se va a poder perder la salvación si dice aquí que es para siempre? Nos ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Cristo es el que intercede por los elegidos, dice también ahí ese verso. Así que lejos de querer condenar a sus hijos, intercede continuamente a su favor. Lejos de querer ser el acusador de los hermanos, es nuestro intercesor. Su intercesión continuará hasta que cada uno de los redimidos esté seguro en el cielo. No es por unos días. Intercede continuamente por nosotros. Así que si la obra de Cristo es poderosa, perfecta y los beneficios que emanan de ella son continuos, no debe haber ningún temor en nuestras vidas de perder nuestra salvación. Ninguna acusación que Satanás pueda levantar contra nosotros o que el mundo pueda levantar contra nosotros podrá hacer que Dios cambie su veredicto de que somos absueltos. Ninguna. No por nosotros, sino por Cristo, porque estamos en Cristo. ¿Cómo Dios podría carecer de poder para preservar nuestra salvación? Y entonces dice MacArthur, Cristo, el sacerdote perfecto, ofreció un sacrificio perfecto para hacernos perfectos. Por ende, negar la seguridad del creyente equivale a negar la suficiencia de la obra de Cristo. Negar la seguridad del creyente equivale a entender mal el corazón de Dios, entender mal el don de Cristo, entender mal el significado de la cruz y entender mal el significado bíblico de la salvación. Hermanos, es un error teológico grande hacer eso. Pudiéramos preguntar, ¿y qué sucede si peco? ¿Podré perder mi salvación? Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los creyentes, eso es lo que hacen cuando pecan. Confiesan a Dios sus pecados y se arrepienten. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Dios no quiere que pequemos. No estamos diciendo aquí salgan a pecar, no creemos eso. Dios quiere que vivamos para su gloria. Dios quiere que vivamos en santidad. Pero cuando caemos, esto es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que saber que tenemos un abogado en el cielo, que tenemos para con el Padre, dice a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros. ¿Algún pecado podrá impedir que un elegido de Dios pierda su salvación? No, por varias razones. Primero, porque Cristo pagó por todos los pecados de sus hijos. Segundo, porque Dios no solo ha establecido el medio para ser salvo, sino las circunstancias en las que seremos salvos. Así que no puedes perder tu salvación. Si tú eres un hijo de Dios, es decir, un elegido, el Señor por su gracia te mantendrá salvo a través de su obra redentora. Esa es la obra que Dios está haciendo. La doctrina de la seguridad eterna de la salvación no es un salvoconducto para pecar. Quiero que eso quede claro. El que quiere vivir como le da la gana no es un creyente. El que quiere agarrarse de esta doctrina para darle rienda suelta a sus placeres pecaminosos, no ha entendido el evangelio, no ha experimentado en su vida la gracia que Dios ha mostrado en la cruz, no la ha entendido.
los salvos quieren vivir para Dios. Aun cuando fallen, se arrepienten y quieren volverlo a intentar. Esos son los salvos. Pero los que pecan deliberadamente no han conocido el Evangelio. Los cristianos somos llamados a huir del pecado y vivir para la gloria de Dios. Dice Tito 2:10, 13 al 13. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La gracia de Dios nos salva, sí. Pero la gracia de Dios dice que también nos enseña a renunciar a los deseos mundanos, a renunciar a los placeres pecaminosos de este mundo. Nos enseña a vivir en este mundo de una forma correcta. Y nos enseña a vivir aguardando la venida de Cristo, como estamos aprendiendo en la escuela dominical. Así viven los creyentes. Pero si hay alguien que se quiere justificar de esta doctrina para vivir lejos de Dios, no lo es. No lo es. Y en tercer y último lugar, mis hermanos, la vida eterna de los elegidos está garantizada porque su unión con Cristo es indestructible. La unión que nosotros tenemos con Cristo es indestructible. Nada en este mundo la puede romper, nada en este mundo la puede destruir. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ya Pablo ha dejado establecido que no existe ningún ser que pueda privarnos de nuestra salvación. Pero Pablo trae una nueva pregunta que algunos pudieran hacerse. Tampoco va a existir ningún motivo que alguien pueda traer para que nuestra salvación sea retirada. Pero Pablo trae una nueva pregunta. ¿Será posible que las circunstancias puedan robarle a un creyente su salvación? ¿Podrá ser esto posible? La respuesta de Pablo es no. No es posible que las circunstancias o pruebas de esta vida puedan destruir o robarle la salvación a un hijo de Dios. Ninguna circunstancia nos puede separar del amor de Cristo, porque nuestra unión con Cristo es indestructible. Así que nadie ni nada puede romper esa relación que tenemos con Dios. Nada nos puede separar de Cristo. Ahora, esto se refiere al amor de Cristo por nosotros. Fíjese, ahí está hablando del amor de Cristo por nosotros. No a nuestro amor por Cristo, sino al amor de Cristo por nosotros. Y el amor de Cristo por nosotros aquí representa la salvación. Dice la Biblia en 1 de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor que manifiestan los cristianos es el resultado del amor de Dios en sus vidas. Por tanto, los que no muestran amor a Dios en sus vidas es porque no han sido objeto del amor divino. Hermano, si nosotros amamos a Dios, es en respuesta al amor que Dios nos ha dado, nos ha mostrado. Es una respuesta a ese amor. Dios ha tomado la iniciativa, siempre toma la iniciativa en la salvación. ¿Pueden las circunstancias de la vida hacer que Cristo nos retire su amor? No. Dice 1 de Juan 4, 9 y 10 y 17, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios se ha mostrado en eso, en que Él ha enviado a su Hijo para que tengamos vida por Él. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Dios nos ha amado a tal punto que envió a Cristo a morir para quitar nuestros pecados, todos nuestros pecados. Por eso es que nosotros
Podemos algún día estar en la presencia de Dios cuando nuestros días terminen aquí o cuando el Señor venga. Por esa obra preciosa de Cristo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Es decir, el amor se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Ese amor de Dios se perfecciona en nuestra vida para darnos confianza en el día del juicio. En otras palabras, para que en el día del juicio nosotros no tengamos ningún temor. No por lo que nosotros hemos hecho. Si fuéramos a presentarnos allí en nuestras obras, estamos perdidos. Pero en virtud de la obra de Cristo a nuestro favor, que es el que nos amó. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por eso es que podemos estar delante de Dios. Porque Él nos ha amado con un amor eterno y nos ha prolongado su misericordia, que es retirar el castigo que nosotros merecemos. Esa es la misericordia, retirarnos el castigo que merecemos. Nos lo retiró al darnos a Cristo en la cruz del Calvario. Dice Hebreos 10, 38 y 39. Y este es un texto que lo usan las personas que creen que se pierde la salvación. Es un texto mal interpretado. Dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agrada a mi alma. Y se quedan ahí. Y ahí parece ser que dice, sí, si retrocede, bueno, el justo, los justificados, no agradan a Dios, pierden su salvación. Pero como ustedes han aprendido, la Biblia hay que interpretarla en su contexto. Sigue diciendo, y ellos no quieren leer lo que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, que los verdaderos creyentes no retroceden, no retroceden, y lo hemos visto en la historia, en el circo romano, lo hemos visto a través de la historia, muriendo por no negar su fe, los verdaderos creyentes. Los que no son creyentes han negado la fe, pero los verdaderos no, han sido capaces de morir por su fe. Dios los ha fortalecido para que ellos puedan ser fieles. Ahora dice que nosotros, los elegidos, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Una característica de los verdaderos creyentes es esa, la perseverancia. La fe que tienen es una fe que permanece. No sé cómo alguien pueda leer textos como estos y no entender esa gran verdad. ¿Cuál es la condición de los apóstatas? Pudiera preguntar a alguien. ¿No son ellos cristianos que perdieron su salvación? La respuesta es, los que han apostatado no son cristianos. Parecían cristianos, tenían un disfraz de cristiano y nos engañaron, pero llegó un momento que tuvieron que salir, porque no eran, se fueron. Hace muchos años, oyendo unas predicaciones para jóvenes, el pastor dijo algo que quedó en mi mente, y él decía que, hablando de los lobos, decía que tenían un disfraz de oveja, pero que el disfraz de oveja era muy caluroso, y que llegaba el momento que no podían con él y se salía el lobo que había adentro. Y eso es lo que pasa con los apóstatas. Parece que son, pero no son. Dice la Biblia, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Salieron porque no eran creyentes, así que esos que se van y que se vuelven enemigos de Cristo, enemigos de la iglesia, enemigos nuestros, y que un día estuvieron aquí, no son de Cristo, no son redimidos de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo que nos separe del amor de Cristo? Nada, mis hermanos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, es decir, la muerte, o la posibilidad de ser asesinado por nuestra fe. Nada de eso nos puede separar del amor de Cristo. Ahí usted puede añadir más cosas. Ahí ahora usted puede decir más cosas. Nada, dice Pablo, nada nos separará del amor de Cristo. Nada es nada. Mateo 5:11.
Dice, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Cristo somos más que vencedores. Dice, antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. Pero no por nosotros, por medio de Él, por medio del que nos amó, es decir, de Cristo. Por lo cual estoy seguro, dice, Pablo está seguro. Y esa es la seguridad que todo hijo de Dios tiene que tener. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. ¿Qué es lo presente? El mundo en que estamos viviendo, usted no ve las cosas que están sucediendo. ¿Cómo va nuestro mundo de mal en peor? Uno se horroriza de las cosas que quieren aprobar. Este asunto de la ideología de género, que es algo terrible, diabólico, que nos asombra. No se asombre, fortalezcase en la fe. Dice aquí que ni lo presente, ni otra cosa que se le pueda ocurrir a los hombres, ni lo porvenir, lo que está por venir, que no sabemos qué es, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ahí ponga lo que usted quiera ahora. Cualquier idea que le venga, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, mis hermanos, nos puede separar del amor de Dios. Pablo en su conclusión enumera 10 cosas, y hay 10 cosas que no nos pueden hacer perder la salvación. Pero en la número 10, como les dije, ahí usted puede incluir otras. La Biblia de la Reforma dice, ningún aspecto del orden creado, ningún evento o ser dentro de este orden puede poner fin a nuestro disfrute del amor activo de Dios por nosotros en Cristo. Nada puede hacer eso. Nuestra salvación quedó asegurada por el decreto de Dios desde la eternidad y seguirá asegurada eternamente por la obra expiatoria de Cristo en favor nuestro. A manera de conclusión, Dios está siempre con sus hijos, aun en los momentos de mayor adversidad o persecución. Ningún poder o pecado puede hacer que un hijo de Dios pierda su salvación. Dios asegura la salvación de cada uno de sus hijos desde el principio hasta el final de su vida. Dios nos dará todo lo que necesitamos para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y un himno, oh amor que no me dejarás, dice, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, en lo profundo de tu amor más rica al fin serás. Qué maravilloso es saber esto. Oh amor que no me dejarás. Dios no te va a dejar. Si Dios te ha amado, Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Pueblo, necesitamos tener esa mentalidad. Dice, descansa mi alma siempre en ti. Dice, es tuya y tú la guardarás en lo profundo de tu amor y más rica al fin será. Esa es la bendición que Dios tiene para nosotros. Hermanos, nosotros estamos asegurados en Dios. Estamos seguros en las manos de Dios. Es en las mejores manos que podemos estar. Iglesia, vive para Dios, vive para Cristo. Amigos que nos visitan, tú necesitas de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, ven a Cristo, ven a Cristo. La Biblia dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lejos de Cristo, tu vida será miserable y irás rumbo a la condenación. Por eso necesitas venir a Cristo. Necesitas venir a Cristo ahora que hay oportunidad. Llegará un momento en que no habrá esa oportunidad. Vamos a orar. Padre, te alabamos porque tú eres bueno. Te alabamos por lo maravilloso de tu palabra. Gracias, Señor, por esta seguridad que tú traes a nuestras vidas. De saber que no hay poder, no hay pecado, no hay nada, Señor, en este mundo que pueda destruir nuestra relación con Cristo. Padre, por medio de Cristo nosotros somos más que vencedores. Y te alabamos y te agradecemos por ese don inefable que tú nos has dado. Perdona, Señor, cuando te fallamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos
a anhelar vivir para ti, Señor. Danos las fuerzas para luchar contra el pecado y permite que nuestras vidas puedan honrarte y puedan glorificarte. En el nombre de Cristo. Amén.